Parece que sí. Parece que todo el esfuerzo fue... No fue vano. Ajá. Fue bien recompensado. ¿Qué dices? Pero ahí cuando uno ve la plaga, es como si le presentaron a la Virgen María, ¿no? Pero no. Uno, estudiar, saben por ecuaciones diferenciales y eso es más motreterío de aquí a Pekín. Le enseñan a uno la plaza, que uno puede hacer esa y decirle como que, no, la locura. Es que es una universidad en Perú, ¿o qué? Una revista. Una revista. Me mandó el fierro. Es el que dice, tira para esto. Mira, él es el nivel de los artículos. Casi. ¿Cierto? Listo, saca los artículos. Con él sí toca así como dicen. El que diga, pero. La verdad ahí es lo que la verdad su celular tiene puerto KC. Normal. ¿Ese es lo que no sé qué es? Sí. Sí, el profe evolucionó. No, vaya, no dejó botado. Buenas tardes. Hola. Buen día. Hola, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo lo va? Bien, bien. Empezaremos en un minuto. Vale. Señor. Empezaremos en un minuto, Andrés. Profesor, no recorto lo que decía. ¿Me repite, por favor? Empezaremos en un minuto.
Vale, perfecto. Qué pena por el sonido, pero es que estoy por acá en una reunión de trabajo y tuve que hacerme un Tranquilo. ladito. Tranquilo, no hay problema. Entonces, Y me han preguntado varias veces, dale, de Cisco. Y yo, sí, 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 sí. Pero la charla tienes que hacer. Se van a pagar en dólares. Sí, que toca hacer el inglés. Claro, cualquier $1000. Imagínese. Claro, es una empresa, una empresa con educación de pago, hace capacitación así de útiles, ¿no? Ahora es $100. Ahora es $100. Yo no voy a meter ya mucho va adelante, yo no voy a meter y hacer cursos de inglés. Estoy saliendo de unas culebrillas que tengo por ahí, tío, a dejar la casa en orden y ahí sí ponerme a invertir. Muy bien. Y normalmente hacerlo en inglés como volver poliglota. Por unos 3 años, después de que necesito para allá, para Londres. Yo le decía a compañero que si no se pone un año, vamos a hacer la cuenta. Porque en un año, ¿tú qué eres? Un año son 4 bimestres. Sí, un año son 4 bimestres. Como la dividido son bimestrales. Entonces, si vas a empezar desde Bueno, buen día, estudiantes, ¿cómo se encuentran? Me gustaría confirmar si me escuchan de manera correcta. Agradecería si me pueden confirmar por un mensajito ahí de pronto por el chat o confirmándome por su micrófono. Buen día, Ivana, Carlos. Sale de ahí hablando bien. porque es que el próximo año es que en inglés son 2 años de estudio. Inglés empieza intro 1, intro 2, básico, no básico. Iván me aparece como si no tuviera sonido. hola, ¿me escuchas? ¿Me escucha, profesor? Sí. Hola, Iván, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. Sí, es que lo que le decía, estoy por acá en una reunión y hice un Listo, ladito, de pronto el perfecto. sonido de fondo afecta al sonido, entonces. Listo, no, no hay problema. Ok. Entonces, ahí estamos. Me gustaría confirmar, Carlos, si se encuentra. Hola, Carlos. Ok. Bueno, buen día, chicos. Mi nombre es Diego Quevedo. Estamos participando en nuestro primer encuentro sincrónico. La idea efectivamente de este encuentro es de pronto ayudarles a solucionar las dudas que ustedes tengan respecto al uso de Unity y demás. Eh, entonces, pues en un primer momento la idea es un poco resumir lo que hemos visto, ver de pronto qué dudas al respecto les han surgido y solucionar de pronto los inconvenientes que crean conveniente contarme. Y para finalizar, de pronto explicar el proyecto que deberíamos estar realizando. Obviamente vamos a ampliar la fecha del proyecto de hoy, solamente la fecha es tentativa, pero la idea es explicar más o menos lo que se desea de esta última actividad del corte. Y empezaré entonces contándoles el resumen eh, tenemos entonces nuestro Unity. Me gustaría confirmar si ven mi pantalla. Yo creería que sí, pero me gustaría confirmar que ven mi pantalla. Sí, señor, yo veo la pantalla. Listo. La idea de esta primera parte de Unity 2D es hacer unos proyectos basados en un fondo que se mueve automáticamente, un personaje principal que controlamos por medio del teclado y unos enemigos que literalmente caen desde el cielo. Tenemos diferentes opciones para lograrlo, pero que las vamos a mirar en un poquito como en detalle. Tenemos entonces primero como el proyecto que venimos trabajando. Se cayó un segundito la aplicación por lo que estoy compartiendo, abriendo un nuevo proyecto. Ya la vuelvo a compartir.
Como ven, entonces tenemos ya el proyecto que yo creo que ustedes conocen. Eh, Tenemos nuestros fondos, ¿sí? Y tenemos nuestra opción de reproducir, en donde podemos tener nuestro jueguito corriendo. A ver que esto se reproduzca. Tenemos entonces unos contenedores y unas velocidades y unas variables que nos permiten controlar el inicio, el final del juego, unos game objects y demás, y unos scripts que nos permiten automatizar el proceso del fondo. Y al mismo tiempo entonces tenemos el control de nuestra nave espacial, que al estar dentro de un contenedor de nave, entonces podemos controlar, por ejemplo, el ángulo de giro y el avance y retroceso de la misma. El objetivo de este jueguito no es otro que aprender los conceptos básicos, fundamentales del manejo de Game Objects y de Assets en Unity 2D, pero realmente lo que necesitamos es entonces es aprender simplemente cositas básicas de lo que es un Game Object y demás. Les voy a quitar en un segundito los videos porque nos consume la red y de pronto eso evita que escuchen de manera correcta. Vamos a hacer, o les voy a mostrar de manera muy rápida cómo deberíamos trabajar y vemos los otros proyectos. Voy a abrir el otro proyecto. Que van a ver que es un proyecto igual a este, lo único que cambia es los personajes, el fondo. Ya les comparto otra vez la pantalla mientras que se abre el proyecto. Tenemos entonces, ya creo que ya la ven, tenemos entonces el mismo concepto, tenemos un fondo que en este caso es unas carreras, ¿sí? Unas pistas de carreras. Por acá les voy a mostrar las texturas. Como ven, también las dividimos, tenemos una pista y tenemos unos enemigos, unos personajes, pero el principio es exactamente lo mismo. Y ahora entonces lo que tenemos es que la pista es la que se va a reproducir, tenemos un tiempo particular y tenemos unos enemigos o unas barreras y demás que nos permiten hacer cosas con nuestro personaje, pero como ven, el principio es exactamente lo mismo, es idéntico. Tenemos... Diego, ¿sí? para interrumpirte, yo tengo un problema con pues con el soft, no sé la verdad qué pasa, pero ¿Con cuál de todos? Cuando yo coloco con con el Shooter 2, Ok. y con Ok. cuando uní las pistas, pues yo usé pues las imágenes que nos enviaste. Sí. Las dejaste ahí, usé esas imágenes, uní las imágenes, pues las puse en el eje 0, ¿sí? Todas con la cámara, inclusive el carrito, la imagen del carrito, corrí la cámara para que se viera el carrito, pero el carro para que se viera en la cámara, pero aún así las pistas, cuando yo ejecuto el juego y lo doy a iniciar, las pistas quedan en lugares diferentes, no queda una encima de la otra como yo las acomodé, sino que quedan pues lejos de la posición, se me desencaja del recorrido del auto. ¿Pero quedan todas sobre el mismo eje ZY o sobre qué eje quedan? Sobre ZY, sí, creo, perdóname, no recuerdo. ¿Ves mi pantalla? Sí. Sí. Listo, te pregunto. Espérate un segundito, paro yo esta vaina. Me refiero a ¿las pistas te quedan acá arriba o sí, te quedan desfasadas totalmente? Cuando me queda corrida un poquito más
No, no tan afuera no, pero sí me queda un poquito, más o menos así queda. Listo. Es un Y se problema me que se pierde la debe a... 3. Listo, te cuento. El asunto es que tenemos que ver que dependiendo de cada pista tenemos que hacer ajustes a los diferentes scripts. Porque aunque el principio es el mismo y los scripts básicamente son fundamentales, fundamentalmente iguales, entonces tenemos que hacer cambios sobre. Entonces, por ejemplo, los fondos se basan en un movimiento fondos, que es el script que tenemos, y les voy a mostrar el código acá para no estarme yendo. Vean que, denme 2 segunditos, lo ubico. Miren que acá ven el que dice size fondo. Sí, entonces tenemos el tamaño del fondo, size, igual a size fondo, que debería ser suficiente para acomodarlo. Pero como tenemos que nuestro fondo tiene como unas texturas que se salen, ¿sí? Entonces toca calcular como ese desfase, que en este caso es este menos 100.32 F que les acomodo ahí. Okay. La idea, pero si ustedes ven, o sea, en Vale. principio el posicionar fondo es el mismo código, lo que pasa es que tenemos que hacerle los ajustes pertinentes para que se acomode dependiendo pues cada fondo que uno posee, pero en esencia al principio es el mismo. Okay. Vale, gracias. Listo. Si tienes algún otro problema, me lo cuentas de pronto o me envías el proyecto por correo, me envías el código y lo miramos. Vale, gracias. ¿Listo? Lo que les quería contar hoy es que si ven tenemos muchos principios que son iguales y podremos sacar juegos casi que infinitos bajo la misma lógica, pero el día de hoy quiero mostrarles lo esencial que quería que aprendieran con todo este tipo de ejercicios, que es cómo se crean los Game Object en 2D para que esta vaina funcione. Entonces voy a crear un nuevo objeto, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto 2D. Vamos a guardar los cambios y ya les vuelvo a compartir la pantalla. Denme un segundo mientras abre el proyecto. Por ejemplo, nosotros colombianos tenemos muy arraigado el coger. El coger. Bueno, me gustaría, como voy a empezar con una explicación bien fuerte, llamémosla así, sí me gustaría que otra vez, por favor, me confirmen, ya sea por el chat o por audio, que ven la pantalla, porque no quiero que se pierdan realmente absolutamente de nada. Yo la estoy viendo. Listo, Charlie me confirma que se ve. Listo. Lo que voy a hacer es lo que les conté siempre que se debe hacer. Voy a crear por acá una nueva carpeta, que en este caso va a llamar texturas. Y dentro de esas texturas voy a cargar 2 imágenes, que si no me equivoco ustedes ya tienen, pero pues no importa, pueden ser cualquier cosa. Y estas 2 texturas, ¿sí? No las cargué de manera independiente para omitirme el paso de cortarlas, pero lo legal es que deberían estar cortadas. Deberían estar en una sola imagen y nosotros hacer el proceso de split. Lo primero que debemos entender es que en este momento estas texturas o todo lo que tengamos en esta parte de assets son simplemente eso, assets, ¿sí? Objetos ahí particulares, pero que no nos están haciendo absolutamente nada en el juego. Tan pronto tomamos cualquiera de los objetos y los introducimos dentro de nuestra zona de juego o acá en nuestra jerarquía, en nuestro hierarchy, ¿listo? Se convierte en una cosa que dentro de Unity se llaman Game Object. Se los voy a escribir en el chat, se llaman Game Object. Con esa estructura. Ese Game Object, entonces, lo que indica es que ya es un objeto de juego con el cual podemos hacer un montón de cosas, pero ese montón de cosas que debemos hacer tienen un orden específico para hacer. Lo primero que se debe hacer entonces es resetear el objeto, y resetear es básicamente que le cambia la posición, la rotación y la escala a los valores predefinidos.
Una vez que ya tienen los valores predefinidos, ahí sí podemos cambiar todo eso. En este caso voy a cambiar los valores a 0.3 de la escala para volver esto un poco más pequeño. Voy a moverlo para acomodarlo un poco más abajo y ya podría entonces yo empezar a agregar cosas. La siguiente cosa que yo debo agregar es una cosa que se llama rigid body. Ese rigid body, entonces, se los voy a escribir también en el chat. No es un rigid body cualquiera, sino está dentro de Physics 2D, porque estamos en juegos 2D. Y dentro de Physics 2D vamos a utilizar uno que se llama Rigid Body 2D. Este Rigid Body 2D, entonces lo encontramos en componentes, Physics 2D, y tenemos que buscar el Rigid Body 2D. Diego, perdona, qué pena. Sí, correcto. ¿Todo esto lo vamos a poder tener después de la correcto. charla? ¿O? Sí, correcto. Y lo estoy grabando, entonces sí, lo estoy grabando y todo. No hay problema. Gracias. Este Rigid Body 2D lo que nos permite, chicos, es que el objeto exista, o sea, que tenga una masa particular. Vamos a ver un segundo la nave un poco acá arriba y quiero que miren que acá la gravedad la manejo en un punto. Sí, está siendo afectado por la gravedad. Es decir, que si yo genero el juego, van a ver que el objeto cae, ¿sí? Cae porque está siendo afectado por la gravedad. En 2D, si yo quiero que los objetos no sean afectados por la gravedad, entonces en el Rigid Body, la gravedad debe estar en 0. Y ya con eso ya no se va a ver afectado por la gravedad. Y el tercer componente que tenemos que agregar también está dentro de Physics 2D y se llaman los colliders. Los colliders son una cosa que llamamos colisionadores y existen muchos, cada uno para una forma y una característica especial. También se agregan desde el componente. Vamos a Physics 2D y vamos a ver que tenemos un montón de componentes. En este caso, como mi nave, aunque realmente parece un cuadrado, la imagen como ven ustedes es cuadrada, pero realmente nuestro spaceship es una nave espacial circular, entonces tenemos que buscar un Physics 2D que se nos acomode a esa nave, que en este caso sería el Circle Collider. Voy a quitarle un momento el Spray Render, que es lo que me permite mostrar la imagen, y van a ver que nuestro collider es esta lineecita verde que genera como una especie de escudo que limita a nuestra nave. Este Circle Collider yo le puedo cambiar el radio para que sea más grande o más pequeño, pero obviamente eso también hará que el collider acepte o no unos disparadores, unos triggers, pues antes o después de que llegue realmente a la nave. Lo ideal sería dejarlo del tamaño que más cerca esté de la nave, es decir, miren, por ejemplo, acá está muy lejos, yo debería ajustarlo. Y si no lo puedo hacer de manera arrastrada, puedo hacerlo de manera manual escribiendo. Adicional, los Circle Collider nos van a permitir interactuar con otros Game Objects. Pero para eso tenemos que decirle que acepten disparadores, es decir, que tengan is-trigger. Una vez que ya tenemos esto, la última parte que todos estos objetos deben tener son una cosa que se llaman sprites, ¿sí? Los scripts básicamente son el código que nos va a permitir configurar los disparadores. Como mínimo, todos deben tener un solo disparador y un solo script, pero normalmente todos tienen uno, ¿sí? Bienvenido a Fabián y a Giovanni. Normalmente todos se les debe colocar como mínimo uno, y si queremos ubicarlos de otra manera, podemos colocar 2, 3 o cuantos scripts necesitemos por cada Game Object. En este caso vamos a agregarle entonces también un script. Mínimo 1. Y mínimo 1 para conectarlos con disparadores, con triggers.
Y entonces le vamos a decir que vamos a agregar un componente, bajamos mucho, le decimos new script. Y en este caso simplemente le vamos a decir que vamos a controlar la nave. Una vez que ya tenemos este código de controlar la nave, entonces es bien importante que cada vez que agreguemos un script, vayamos a Asset y siempre nos va a crear el script por fuera, en la carpeta raíz Asset. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame Scripts. Y ahí adentro vamos a ir arrastrando todos los scripts que corresponden. Voy a la nave espacial a agregarle uno adicional que vamos a necesitar solamente para este ejemplo, que lo voy a llamar simplemente nave. Y miren que hoy otra vez no lo crea por fuera en la carpeta raíz. Vamos a agregarlo en la carpeta de scripts. Ya dentro de scripts, vemos que tenemos ambos controladores. La nave simplemente va a ser de manera de referencia, así que voy a editarla y voy a borrarle tanto el start como el update y la voy a guardar. Y después voy a editar nuestro controlar nave. Nuestro controlar nave entonces tiene unos datos particulares. Me gustaría saber si ustedes están viendo el dato del controlar nave o si solo siguen viendo la pantalla del Unity. Yo veo la pantalla del Unity, no veo el script como tal abierto. Ok, denme 2 segundos, ya lo configuro. Sí, como hace años son las fiestas. Hicieron un carnaval para festejar final de año. Me gustaría que me confirmen si ven la parte del código. Ya puedo verla, yo puedo verla. Listo. Entonces les decía, en la nave, entonces él tenía un void start y un void update, ya se lo borré. Y ahora tenemos nuestro código de controlar nave. Voy a escalar un poquito esto porque... Ok. Resulta entonces que para controlar nuestra nave tenemos que generar algunas cosas conectadas con nuestro GameObject. Entonces yo les contaba que cuando se agregaba el objeto a nuestra área de juego, eso se convertía en un GameObject, entonces toca llamarlo desde nuestro script. Entonces le decimos que es un public GameObject, que en este caso le vamos a colocar que simplemente que es la nave. Para controlarlo, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a buscar con este script que sabemos que se llama nave. Entonces, como él lo tiene agregado y va a ser el único que tiene agregado este script, entonces, pues lo vamos a ubicar por este código. Diego, te perdí, no veo la imagen ya. ¿Cuál imagen? La del script, no sé, está en gris toda la imagen. No sé si le pasó a todos o solamente a mí. Ya lo intentamos a ver cómo nos va. Gracias. ¿Me confirman si lo ven? No, yo aún veo el fondo gris. Todo gris, qué rarón, qué rarón. Sí, yo lo veo, dice Charlie. Qué pena a todos. Ok, solamente me pasó a mí. Espérate, a ver, me cambio al Unity y me devuelvo a ver qué Ya lo puedo ver. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Listo. Gracias, Giovanni. Ok.
Entonces, creamos un GameObject que básicamente estamos identificando la nave, en este caso el sprite que ingresamos que tiene la forma de la nave. Y luego lo que tenemos que hacer es buscar que ese objeto tiene este script asociado. Me refiero, nuestra nave tiene un script asociado que se llama nave, entonces lo vamos a buscar todos los objetos que tengan ese script asociado. Y como solamente es uno, pues a ese le vamos a llamar nave. Entonces vamos a decirle simplemente que nave es igual a un GameObject, que lo vamos a buscar por un tipo de constructor que se llama nave, y lo vamos a asignar como un GameObject. Unity tiene una particularidad, y es que toca como decirle varias veces en el caso de los GameObjects, cuál GameObject es el que nosotros requerimos. Porque normalmente un juego no tiene ni 2, ni 3, ni 4 objetos, sino tiene muchos. Entonces toca hacer uno muy específico sobre cuál objeto es el que uno necesita. Una vez que ya tenemos eso, en el update, que se actualiza cada vez que hay como un segundo de actualizado de la pantalla según Unity. Entonces, este update se recarga como cada segundo, incluso dependiendo de la velocidad de nuestro procesador, se recarga muchas veces antes del segundo, que es lo que se llama time delta. Entonces, en este update que se llama a toda hora, podemos hacer llamados a funciones o a métodos o a llamados de teclado que nos permitan interactuar con nuestro juego. Lo primero es que nosotros tenemos entonces que detectar el movimiento del teclado, y para ese movimiento del teclado creamos una variable de tipo float decimal, al cual se le aplica un controlador, llamémoslo así, de entrada de teclado, que es este input get axis horizontal, que básicamente se refiere a los movimientos en X que se hacen con las flechas derecha e izquierda de nuestro teclado, o con nuestras teclas A y D de nuestro teclado. Obviamente, si tenemos un movimiento horizontal, podemos tener lo mismo en términos de un eje vertical, es decir, los movimientos en Y, ¿sí?, que se harían con las teclas WS y con las teclas subir y bajar. También Unity, como ustedes se dieron cuenta, tienen unas propiedades de transformación que son la posición, la rotación y la escala. Y podemos nosotros jugar con ellas, ¿sí?, con nuestro código, haciendo unas propiedades de transformación, en este caso de traslación, ¿sí? Para eso entonces toca aplicar unas fórmulas matemáticas que ya están definidas, que no toca echarle uno cabeza, se consiguen en libros, en tutoriales, en foros, ¿sí? Entonces nuestro transform, ¿listo?, de nuestro GameObject, ¿sí?, para que él se traslade, ¿sí?, para que se mueva, entonces toca hacer 4 multiplicaciones. Voy a omitir un segundito el vector 2, ya les cuento qué es. Entonces, el MH se refiere a la entrada del teclado, es decir, al movimiento horizontal, positivo o negativo, que yo estoy indicando con mis teclas A y D, o flecha derecha e izquierda. Una variable velocidad, ¿sí?, que no hemos definido, y un time delta que, como les decía, es el tiempo que se demora Unity en refrescar la pantalla. Como les decía, depende mucho del procesador del PCA. Si es un computador que no es muy bueno, entonces se demorará 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Bueno, si se queda bloqueado, pues igualmente. Todo lo que se demore bloqueado. Pero si es un procesador muy bueno, o se corre, por ejemplo, en internet con un servidor de internet, entonces se refrescará no cada segundo, sino cada décima de segundo, cosas por el estilo. Entonces, time delta se refiere a la velocidad con que Unity refresca la pantalla. Esta variable de velocidad es una variable también pública, ¿sí?, de tipo float, que indica la velocidad como nosotros queremos hacer el movimiento, ¿sí? Piénsenla como si fuera la velocidad en que nosotros aceleramos, qué tan profundo nosotros le metemos acelerador a un carro o demás.
También la podemos asignar de manera predeterminada en el start, entonces podemos decir que la velocidad sea inicial de 5, ¿sí? Recuerden que como es, como nosotros tenemos, como este es un float, tenemos que asignar entonces la letra, un valor float y la letra F para que defina el que es un float. Una vez que ya tenemos esto, me concentro en el vector 2 right. Recuerden que tenemos vectores 2D que serían XY, ¿sí? Y vectores 3D que serían XYZ. El right, ¿sí? Se refiere a los vectores que están en este caso en X, ¿sí? Obviamente yo puedo multiplicar el vector 2 right, que es en X, pues obviamente lo voy a multiplicar por el valor que yo estoy metiendo en mi horizontal, es decir, por MH en este caso. Nada me impide que yo lo multiplique por up o por down, ¿sí? Pero pues lo lógico es que yo multiplique los vectores de los ejes correspondientes con las entradas de teclado que yo le asigno. Obviamente yo también tengo que asignar los otros transform. Solamente que acá entonces vamos a hacer los movimientos verticales, entonces como ven ustedes multiplican el vector 2 por up, ¿sí? Que serían los vectores arriba y abajo, lo multiplico por las entradas del teclado, que en este caso es M movimiento vertical, que son las flechas como ya les dije arriba y abajo, o W y S, y otra vez por el time delta, por lo que se demora Unity en refrescar nuestra pantalla. Una vez que ya tenemos eso, simplemente podríamos decir que ya podemos controlar nuestra navecita espacial de manera muy rápida. Vamos a cambiar a Unity. Ya aquí en Unity, entonces ya tenemos nuestra nave con nuestros dos sprites y cuando probemos la nave, vamos a poder controlarla con el teclado, ¿sí? Pero un objeto solo no sirve de nada, absolutamente nada. Entonces es necesario agregar otro GameObject y a ese GameObject le vamos a agregar exactamente los mismos elementos, pero con unos poquitos de variaciones. Recuerden que para centrar la cámara, el objeto de más, podemos darle doble clic y él nos aleja y nos centra los objetos. Entonces, digamos, si me quiero ir a la nave espacial, le doy doble clic y él se acerca. Si voy a ver la cámara, ahí se acerca. Voy a hacer el proceso también muy rápido. Si se pierden en algún momento, por favor, avísenme. Agrego. Chao, profes. Que les vaya muy bien. Agrego entonces mi objeto. Se convierte en un GameObject. Lo reseteo. Le cambio la escala. Lo acomodo en una posición correspondiente. Ahora, entonces, nuestro siguiente paso es ir colocando los elementos. Entonces, primero, un rigid body, ¿sí? Y ese rigid body debemos decidir si tiene o no gravedad. En mi caso, le voy a dejar la gravedad. Luego, voy a ir a Physics 2D y le voy a agregar entonces un collider. En este caso, lo voy a escoger es que sea un Boss Collider, ¿sí? Que como ven es un colisionador de orden cuadrado. Y le voy a decir también que es trigger. Recuerden que el isTrigger es para validar que, digamos, vamos a tener algunos disparadores que nos van a permitir que interactúe con otros elementos. Entonces, le vamos a decir que isTrigger. Y por último, entonces, vamos a agregar un script que le vamos a decir que sea, no sé, controlador, alien, y ya. Una vez que ya tenemos este controlador alien, recuerden que se incluye
en nuestra carpeta principal assets, entonces toca arrastrarlo a la carpeta que corresponde. Giovanni, lo estoy grabando, entonces sí, por supuesto puede grabar, pero pues ya lo estoy grabando yo, entonces no hay problema. Tan pronto se termine la sesión y lo que se demore en procesar, les voy a estar compartiendo el enlace en la pantalla. Vamos a ver entonces que vamos a ir al script, le vamos a dar al controlador alien en este caso, y vamos a borrar este start y el update porque vamos a agregar un trigger, ¿sí? Vamos a hacer un disparador que nos permita controlar los eventos. Entonces vamos a decirle primero void on trigger enter 2D. Es bien importante que tengan cuidado con sus mayúsculas, minúsculas, todo, porque cualquier errorcito nos va a impedir que funcionen las cosas de manera correcta. Abrimos paréntesis, le vamos a decir que es un collider 2D, ya saben que un collider es un colisionador, pilas con las mayúsculas de la C, de la D, y le vamos a colocar un nombre de las variables, es decir, cuando nuestro alien entre dentro de otro objeto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, esto como está dentro del alien, ¿sí? Entonces, ese GameObject, cuando entre dentro de otro objeto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llamar a ese otro objeto? Entonces, digámosle otro objeto y sale. Diego, disculpa, Sí, correcto. ¿estás llevando el código allá a la consola? ¿O nos estás hablando nada más sobre lo que hay? Perdón. Es que esta bicha solamente me deja compartir solamente una cosa a la vez. De 3 segundos me vuelvo a pasar. Bien. Gracias. Tararararán. Listo, creo que ya estamos. Entonces, tenemos nuestro controlador alien, yo borré el start, el update, y estaba escribiendo acá el inicio de mi método. Entonces, como les digo, un void on trigger enter 2D. Es bien importante que tengan en cuenta las mayúsculas, las minúsculas. Dentro de este método que se llama onTriggerEnter 2D, toca meterle 2 parámetros. Uno, decirle que vamos a recibir un collider. Y ese collider es de orden de 2 dimensiones. Y el objeto que va a entrar o que se va a estrellar con nuestro alien le tenemos que poner un nombre, el que sea. No, en este caso es nuestra nave espacial, pero el alien se puede estrellar con cualquier otra cosa. Entonces le vamos a colocar otro objeto y sale. Cualquier otro objeto al cual nuestro alien se toque, entonces va a responder a estos onTrigger. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos decir, por ejemplo, destroy, y vamos a decir que se destruya el alien, y el alien entonces es el GameObject. ¿Sí? También podríamos decir que se destruya la nave. ¿Cómo podemos decir que se destruya la nave? Entonces diríamos destroy nuestro otro objeto cuando sea un GameObject. Es importantísimo que entendamos una cosa. En donde se encuentra el script metido, que en este caso es el alien, automáticamente se reconoce como el GameObject. Y los demás objetos van a ser los otros objetos y tenemos que decirle que esos otros objetos también sean de tipo GameObject, es decir, que se encuentren dentro de nuestra escena. Cuando guardamos todo eso y probamos, sucede entonces que le puse compartir screen, espero que estén viendo. Entonces, cuando yo ponga play, lo que va a suceder entonces es que nuestro alien, como tiene gravedad, va a caer y se va a estrellar dentro de nuestra navecita espacial. Y como ambos tienen un destruir, entonces ambos se destruyen, como pueden ver. Me gustaría que me confirmen si estamos viendo el Unity. Sí, señor, yo estoy viendo. Listo. Entonces, como ven, nuestro controlador entonces, lo que hace es que a partir de un evento, ¿sí? Perdón, de un disparador, genera, en este caso, 2 eventos. Se elimina el alien y se elimina nuestra nave espacial.
Pero no nos podemos simplemente pensar que nos sirve para borrar cosas, no. Nosotros podemos, por ejemplo, cambiar posiciones, eh, eliminar, duplicar elementos, o sea, podemos hacer un montón de cosas después de que nosotros entendemos estos disparadores. En este caso nosotros tenemos un disparador de entrada, es decir, que un objeto entra dentro de otro, pero también podemos decir, venga, tenemos un disparador de salida, es decir, un on-trigger exit. ¿Qué pasa si un objeto está dentro de otro y sale? Entonces también podemos hacer elementos. Pero una cosa bien importante, y lo voy a poner acá también, y es que, ¿qué pasa cuando mi objeto, que ya tiene todas las características, como es mi alien, que ya tiene absolutamente todo, se estrella con otro objeto que no tiene absolutamente nada? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si se estrella con otra nave diferente, pero que no tiene absolutamente nada? La voy a resetear igual que siempre, pero le va a cambiar la escala. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Entonces, si probamos nuestro juego, no pasa absolutamente nada, y es porque, como les decía al principio, es obligatorio, obligatorio, obligatorio que los objetos, para que tengan interacción entre unos y otros, ¿sí?, los objetos tengan estos tres elementos: un rigid body, un circle collider y como mínimo un controlador con el cual nosotros vamos, valga la redundancia, controlar las características de cada uno de ellos, ¿sí? Si yo tengo uno con todos los elementos, pero los demás no, o me falta uno, o de pronto sí, de pronto no, o no está bien configurada, pues la vaina no sirve, ya no va a servir. Les voy a mostrar, por ejemplo, con la nave. Entonces cae, pero vean, mi nave se sigue funcionando, pero pasa como si la otra nave no existiera, porque en este momento no tiene nada, es simplemente como de adorno, está ahí. ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros coloquemos las cosas de manera correcta. Todo lo demás es secundario, porque depende de lo que está sucediendo. Entonces, si tenemos un user interface y tenemos texto, entonces lo podemos controlar, pero dependiendo de nuestros disparadores. Nuestros disparadores son los que nos van a permitir después controlar absolutamente todo el juego. Eso era lo que les quería contar hoy, o sea, que necesitamos que todos los elementos que ustedes van incluyendo tengan estas cosas, ¿sí? Los rigid body, el circle collider, perdón, el circle collider no, los rigid body, los colliders, sea círculo, sea mesh, sea box, sea el que sea, y como mínimo unos scripts que nos permitan hacer cosas con esos elementos. En caso contrario, las vainas no funcionan. Me gustaría saber entonces qué dudas tienen, qué aclaraciones necesitan respecto a este tema y sobre todo cómo les ha ido con sus proyectos y si necesitan algún tipo de validación. Pero quería recordarles que este fin de semana me toca a mí pasar notas del primer corte, ¿no? Como de las primeras semanas. Entonces, si hay algún asunto de trabajos atrasados además, es necesario que se envíen este fin de semana, aunque no, digamos, si estamos muy atrasados, tocaría, no te vería problema de pronto en colocar una nota, digamos, como temporal, y después cuando ustedes me envíen los trabajos ya bien hechos y demás, cambiarla, no le vería problema en eso. Mientras que obviamente se hagan y se hagan de manera consciente. Entonces, les voy a desbloquear a todos el audio por si desean hablarme y quedo pues a la espera de sus comentarios. Bueno, Diego, en mi caso, pues soy Iván Mendoza. Tengo un tema porque me confundí con las fechas del primera semana, el quiz y el otro trabajo del pirata. No sé qué posibilidad hay de que me permitas presentar también. Bueno, Iván, la pregunta es, ¿ya tienes los trabajos de esa semana, llamémoslo así? No, el primero lo tuve, el del pirata todavía no lo he terminado. Estoy tratando de construirlo porque pues no es fácil, no ha sido fácil para mí este tema. Listo. Entonces, me hablas que tenemos el primer trabajo, ya lo realizaste y te hace falta el segundo. Sí, de la primera semana, que era pues construir el juego con el muñequito que se movía dentro de la... Pero ese no lo has enviado. Ese ya, el primero sí. Me falta el segundo, que era el desarrollo, pues, según las especificaciones, que era un pirata que llegaba a la isla y eso. Sí, correcto. Bueno, ¿para cuándo lo tienes? Porque, pues, digamos, si me dices
mañana, pasado mañana, además, pues lo habilito para ese día. Pero pues quedo, o sea, dime para cuándo y para ese día lo habilito para ti. Uy, te agradecería si me puedes ayudar para habilitarlo para el miércoles. Listo, pero entonces, Fabián, con mucho Iván, gusto te lo... perdóname, Iván. Iván, tranquilo. con mucho gusto yo te lo habilito para el día miércoles, pero recuerda entonces una cosa, con las notas que tenemos, vamos a, o sea, con los trabajos que has enviado y demás, Sí, yo obviamente les reviso además y te genero una nota de momento temporal y hasta la siguiente subida de nota te la actualizo. vale, bien, perfecto. Y el quiz, entonces he dejado un quiz, no sé qué era y tampoco... Ese quiz eran unas preguntitas sobre los trabajos. Yo pensaría que si no has hecho los trabajos, por más que te habilite el quiz, te lo vas a echar. Entonces, el miércoles que me envíes el trabajo, también te habilito el quiz. Vale, perfecto. Sí, porque no tiene sentido habilitarte algo si probablemente lo vas a perder. Entonces, mejor el miércoles te habilito las dos cosas. O sea, el mismo miércoles te habilito las dos cosas. Buenas Vale, tardes. muchas gracias. Listo, Iván. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con Selwyn? No, no, con Fabián, ¿Con profe, quién? con Listo. Fabián Feria. Bueno, ok, ya cuadré con Iván. Fabián, cuéntame. Diego, no, pues yo estoy bastante preocupado porque yo sí estoy muy atrasado. Pues lo que pasa es que yo escribí la materia para virtual, pero me fijé que la había escrito para entre semana. Es que yo estudio en la CUN en la noche entre semana, de lunes a jueves, o sea, hoy Ajá. tengo libre. Pero entonces sí se me ha complicado un poco porque me atrasé primero con la primera semana y no pude entregar ningún trabajo, ni quiz, ni nada. En la semana 2 creo que solo me permitió hacer el envío del videojuego que estaba ahí, el del Space Shooter, creo que era. Bueno, Sí, ok. el de las navecitas y eso, pero lo envié incompleto, no lo alcancé a terminar. Ok. Y me hace falta ahorita crear el de los carritos. Pues yo la verdad, de programación de Unity no sabía nada. Hasta ahorita, digamos, lo que estaba viendo en clase y eso, digamos, de lo que los videos que usted nos ha compartido, y pues ahí me he guiado más o menos, pero la verdad sí estaba bastante perdido con eso. Pues digamos, lo del videojuego del carrito, pues pienso hacerlo similar a como el que usted nos explicó en los videos. Sí. En cuanto al movimiento de la nave, pues de pronto hacer como el mismo movimiento de pronto con el carro y eso. Y lo de las pistas aleatorias, porque pues no, o sea, pues no domino muy bien ese tema de los videojuegos. Sí, Y pues, a ver, te cuento, Fabián. Creo que pues a la mayoría, por no decir que todos, como que les ha dado un poco duro el tema, pues porque se venía manejando era Java y acá estamos manejando C Sharp. Pero Sí, pues sí. todo lo que hemos intentado hacer, o al menos todo lo que he intentado entregarles, ha sido, digamos, muy básico y supremamente específico el código para que no tengamos de pronto errores, problemas. ¿Sí? no, sí, Te tranquilo, propongo no, lo siguiente, Fabián. Eh, señor. digamos que si me pongo, digamos, en este momento a mirar, eh, tendría que revisar qué proyectos te hacen falta. Si me dices que estás muy atrasado, pues faltaría ver. Pero te propondría lo siguiente. Revisa Sí. las actividades, realízalas. Eh, son varias actividades, porque no es una sola, son varias actividades. Hay un quiz por ahí, va a haber un quiz también la próxima semana. Toca realizar esta actividad. Este encuentro sincrónico que estamos hablando, toca hacerlo y subirlo, o sea, que lo hagan ustedes también. Eh, y por ahí hay como un tema de ahí de que vamos a cambiar también ya de estilo de juego, Fabián y compañeros. Entonces es bien importante que los hagas porque entre más te atrases, pues más complicado va a ser. Sí, Yo te claro. invitaría a que de pronto me des una fecha tentativa en la que me puedes enviar tus trabajos, entendiendo lo mismo que le contaba a los compañeros. Y yo mañana tengo que subir notas de la primera semana. Las subiré con lo que tengamos, sin que eso implique que yo no les cambie la nota si me envían los trabajos de manera correcta. Pero sí, me gustaría que me dieras como una fecha tentativa de cuándo me puedes enviar los trabajos para yo anotarlo acá y habilitarte para ese día la plataforma si lo puedas hacer. Pues digamos que, o sea, yo podría hacer, o sea, o sea, según lo que te entiendo, puedo hacer de una vez los trabajos que no alcancé a presentar de la semana 1 y 2 como aparecen ahí en la plataforma, ¿cierto? Sí, correcto, de eso estamos hablando. Sí, señor.
Entonces, de esos, pues, la verdad, no les hice. Entonces, me tocaría, si, digamos, si me dieras tiempo de pronto para enviarte los... ¿De hoy a noche se podría? ¿O es Es mucho decir, el tiempo? 7, que es viernes, Sí. o el Sí, 8. y ya lo que es del juego de los carros, yo trato de terminarlo hoy, Listo, o a más tarde. entonces, voy a dejar esto acá. El 7 es viernes, Sí, Fabián. Entonces, voy a dejar para habilitártelo la primera semana, el 7 de septiembre, sí, y el 7 de septiembre, no antes, te habilito la plataforma, ¿sí? Va a estar abierta todo el día ese 7 y pues usted lo subirá, ¿sí? oh, Entendiendo, Fabián, pues que abre ese día y ya, muere, ¿sí? Te lo dejo abierto todo el día para que los era que envíe. me da chance para enviar de una vez ese día lo que no he hecho. Sí, Entonces, lo que correcto, quiero ahorita el correcto. fin De de eso estamos semana. hablando, Fabián. Ese día te doy chance de que subas lo que no hayas hecho. Listo, listo, no hay problema, Diego. Listo. Muchas gracias. A usted, Fabián, cualquier cosa me va contando. Bueno, Diego, señor. disculpa, qué pena. Eh, No quiero ser grosero, pero ya ¿con, puedo retirarme. Es que ¿con quién habló? ¿Con quién habló? con Iván, con Iván. Iván, sí, por supuesto, muchas gracias. Voy a, ahorita cuando termine la sesión con los demás, digamos que se guarda el video y se los comparto ahí por la plataforma por si acaso y les comparto el material y demás. Súper, profe. Mil gracias. Que tengan un buen ¿Listo? día. Hasta luego, A muchachos. ustedes. Chao. Chao. Listo. Giovanni, ¿tienes por casualidad micrófono o no? Lo mismo, Fabián, si ya deseas retirarte o tienes cosas, por ejemplo, para llegar acá a la U de más, hágale, sin lío. Giovanni, ¿tienes Listo, Diego, micrófono o muchas no? gracias. Listo, Fabián. Hasta Giovanni, luego, vea. muchachos. Hasta luego. Listo. Fabián, Giovanni dice que yo realizó el primer trabajo, ok, y el del pirata hizo algo, pero me falta completarlo. Pues, Giovanni, toca hacerlo, necesito que me digas para cuándo lo tienes listo y te habilito ese día la plataforma. Y los otros, el del carro y el del tutorial, no he podido hacerlo porque me salió un error. Ah, ok, no tengo audio. Giovanni, eh, necesito que me envíes un correíto con, de pronto, con los errores que te han salido y ahí vemos ajustando. ¿Qué necesitas? Ah, ok, ¿y no te he respondido? Sí, yo creo que sí. Yo ya respondí todos los errores que vi. Voy a anotar, Giovanni. Giovanni, en cuanto a lo del pirata, escríbeme una fecha, por favor, para cuándo lo puedes tener y enviármelo. Y ya revisamos nosotros, entonces, eh, reviso el error y te respondo, aunque yo creo que yo ya respondí todos esos errores y ya los respondí, digamos. Por aquí, ¿quién está? ¿Selwyn o Charlie por acá están? Sí, yo acabo de entrar, no sabía que había que... Por acá, ¿quién está? ¿Selwyn? ¿Sí me escuchas? Selwyn, ¿verdad? Sí, Selwyn, ¿cómo estás? Mucho gusto. muy bien. Selwyn, cuéntame, ¿cómo estamos de entregas? Eh, ¿Cómo estamos de notas? ¿Cómo estamos de problemas? de entregas, pues también tengo la de la primera semana, digo, de la segunda semana, que es la del pirata y la primera entrega. ¿La tienes o tienes problemas? ¿No lo has enviado? No, no los he enviado. El del carro y el de la nave lo subí junto hoy. Ok, ok. Entonces no me hagan eso porque es que me vuelven un lío la plataforma. Eh, a ver si te entiendo, Selwyn. ¿Ya tienes los proyectos, sí o no? Los de la primera semana. Eh, no, el de la primera semana no. Tuve un error que no me compila. Hice el pirata, pero no me compila. El juego no corre. Entonces Listo, debo tener. listo. Entonces, hagamos lo siguiente, entonces. Dame un segundo, Selwyn. Giovanni, listo. Entonces, anoto acá que te habilito todo para el 8 de septiembre. Pero recuerda entonces el asunto de notas. De momento voy a calificar lo que tenemos subido en la plataforma y ya después cuando actualicemos datos del próximo corte, entre comillas, que es como en 3 semanas, 2 semanas, entonces actualizamos notas según corresponda, Giovanni. ¿Quedamos en eso, Giovanni? ¿Perdiste el quiz? No, se perdió el quiz, Giovanni. Ese ya murió. Los quizzes, digamos que no tengo opción como para reiniciarlo, porque me tocaría reiniciárselo a todos, Giovanni. Sí, entonces, como eso ya tú lo presentaste, ese sí ya graves. Selwyn,
hagamos una cosa, Selwyn. Envíame por favor entonces el proyecto, todo el proyecto del pirata, envíamelo a mi correo, ¿sí? Lo miramos. Vale. Yo reviso a ver si es algún error o alguna vaina. Giovanni, también si ya desea o tiene que irse o demás, hágale que ya solamente me falta hablar con 2 compañeros y listo. Charlie, dame 2 segunditos. Y el otro proyecto, entonces dime para cuándo lo tienes y te lo habilito para ese día. Selwyn. Pues para el 4. ¿4 de septiembre? Sí. Listo, Selwyn. Entonces para el 4 de septiembre le voy a habilitar absolutamente todo lo que llevamos hasta ese día y lo entregamos. Recordemos entonces, otra vez, como tengo que subir notas mañana, entonces para mañana pues hacemos lo que tengamos, o sea, yo reviso lo que tengamos, subo una nota tentativa y después cuando actualicemos y yo revise todo lo que ustedes tengan, entonces actualizo las notas en plataforma el siguiente corte. Perfecto, Selwyn. Sí, perfecto. Listo, Selwyn. Quedo pendiente entonces de tu envío y cualquier cosa que necesites. Charlie, dime, Selwyn. Iba a preguntar cuál era es el correo que envió, ¿cierto? Sí, El suyo. por donde yo les envío, sí, señor. Ah, ok, perfecto. Vale. Listo. Chao, Selwyn. Chao. Dice Charlie, no, profe, no tengo novedad, tan solo la semana 2 de la primera entrega tuve que subir en 2 partes el proyecto porque era muy pesado el proyecto, de resto estoy al día. Charlie, perfecto. Espero hayas hecho la evaluación, ¿todo bien? Tan pronto se termine terminemos la sesión, entonces voy a esperar que compile el video y lo subo, se los envío ahí por el correo y se los subo a la plataforma. Y listo. Chicos, muchas gracias por asistir, feliz día. Cualquier cosa por medio del correo y próximamente entonces les estaré contando, más o menos en 2 semanas tendremos otro encuentro de este tipo. Gracias y un abrazo. Hasta luego. Chao.